No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. De niña, mis días estaban llenos de rutinas simples y agradables. Mi madre y yo solíamos tener una especie de ritual los fines de semana. Íbamos juntas al supermercado o a las tiendas cercanas. Ella disfrutaba explorando los estantes, buscando productos específicos, mientras yo solía vagar sin rumbo entre pasillos. Esas salidas eran una excusa para pasar tiempo juntas y a menudo mi mente divagaba mientras esperaba que terminara sus compras. Aquella tarde parecía una más. Mi madre estaba buscando un shampoo que le encantaba, uno que siempre describía como perfecto para su cabello. Mientras ella inspeccionaba minuciosamente los estantes de productos de cuidado personal, yo, aburrida, me refugié en la sección de lociones y cremas. Allí algo llamó mi atención, una pequeña botella de loción bronceadora con aroma a sandía. El diseño era llamativo, con colores vibrantes y una tipografía que me recordó a los veranos soleados. Sin pensar demasiado, destapé el frasco para olerlo. Lo que sucedió después cambió para siempre mi percepción de la realidad. El olor fue dulce, fresco, con un toque artificial típico de las lociones, pero trajo consigo algo más. Apenas respiré el aroma, una sensación inexplicable me recorrió el cuerpo. Fue como si, por un instante, el tiempo se detuviera. Mi mente se llenó de imágenes que no eran mías, pero que al mismo tiempo se sentían extrañamente familiares. Vi una playa extensa y curva, con arena blanca que parecía brillar bajo un sol implacable. El agua era cristalina, de un azul turquesa que parecía sacado de una postal. Estaba sentada allí, bajo la sombra de un gran sombrero de paja, llevando un bikini rosa brillante y descansando sobre una toalla magenta con patrones zigzagueantes y pequeños puntos blancos. Podía sentir el calor en mis piernas mientras la sombra refrescaba mi torso. Todo parecía tan real que casi podía oler la sal del mar y sentir la arena bajo mis manos. Sin embargo, algo estaba mal. Las personas a mi alrededor estaban corriendo, sus rostros llenos de terror. Los gritos llenaban el aire, aunque parecían lejanos, amortiguados, como si los escuchara a través de un muro invisible. Estaban huyendo, pero no hacia el agua ni hacia la playa. Corrían hacia la selva tropical que bordeaba la costa, una mezcla de palmeras y arbustos con una frondosidad que parecía protegerlos de algo. En mi visión, no entendía por qué. Sentía una parálisis total, como si mi cuerpo no pudiera responder. No podía moverme, ni siquiera para girar la cabeza y ver lo que los aterrorizaba. El miedo era palpable. Pero lo más desconcertante fue lo breve que fue todo. La visión duró apenas un segundo, pero dejó una marca indeleble en mi mente. Cuando volví en mí, sentí como si hubiera viajado en el tiempo o atravesado un umbral invisible. Mi respiración estaba acelerada y el frasco de loción seguía en mis manos. Todo parecía igual, los fluorescentes zumaban débilmente y mi madre seguía comprando botellas de shampoo ajena a lo que me acababa de suceder. Pero para mí, algo había cambiado. Miré el frasco de loción como si contuviera un secreto. ¿Cómo era posible que un simple aroma me hubiera transportado a ese lugar? Intenté explicarme lo sucedido. Tal vez era un recuerdo reprimido de algún verano olvidado, pero sabía con una certeza que no podía explicar que nunca había estado en un lugar así. Esa noche no pude dejar de pensar en la visión. ¿Qué era aquello de lo que huían las personas? ¿Por qué me sentía tan fuera de lugar en ese escenario? Pasé horas tratando de recordar más detalles, la textura de la toalla, el calor del sol, incluso el patrón de las olas en la orilla. Todo era tan claro, pero al mismo tiempo tan distante, como si perteneciera a otro mundo. Comencé a buscar imágenes de playas tropicales en internet, intentando encontrar algo que coincidiera con lo que había visto. Ninguna playa parecía encajar exactamente, pero cada búsqueda solo aumentaba mi certeza. Lo que había experimentado no era un sueño ni un recuerdo, era algo más. Con el tiempo, comencé a considerar la posibilidad de que lo que experimenté fue una conexión fugaz con otra realidad, un universo paralelo en el que yo era una versión diferente de mí misma. Tal vez ese universo había colisionado momentáneamente con el nuestro, dejando que pequeñas piezas se filtraran a través de la delgada membrana que separa nuestras existencias. También me pregunté si el frasco de loción era más que un simple objeto. ¿Era posible que estuviera vinculado a esa otra realidad? La idea era absurda, pero no podía ignorar la sensación de que ese olor había sido la clave, un detonante que desbloqueó algo profundo y escondido en mi subconsciente. A lo largo de los años he intentado olvidar la experiencia, pero nunca lo he logrado por completo. A veces, ciertos olores, sonidos o incluso imágenes me traen de vuelta fragmentos de esa playa, el calor en mis piernas, los gritos lejanos, el terror en el aire. Me he preguntado muchas veces qué habría pasado si hubiera podido moverme en esa visión, qué habría encontrado si hubiera seguido a las personas que huían, qué era aquello de lo que todos estaban tan desesperados por escapar. Quizás nunca lo sepa,
Pero hay una cosa que es segura. El mundo, tal como lo conocemos, no es tan sólido como parece. Hay grietas en la realidad, pequeños momentos en que lo imposible se filtra. Y a veces, todo lo que se necesita para cruzar ese umbral es un simple aroma a sandía. El verano de mis 13 años fue una época de rutina y simplicidad. Mi vida giraba en torno al softball, los largos días soleados y las noches en las que mi familia se reunía a cenar después de nuestros respectivos compromisos. Mi padre y yo compartíamos un vínculo especial. Él había sido un atleta en su juventud, y aunque su vida como adulto lo había llevado a un trabajo más sedentario, aún disfrutaba entrenando a mis hermanas y a mí, llevándonos a prácticas y comentando nuestras jugadas con entusiasmo. Los días de torneo eran casi ceremoniales. Esa tarde en particular, mi hermana y yo teníamos partidos consecutivos. Mi madre se había quedado con mi hermana en el campo, mientras mi padre y yo hacíamos una parada rápida en casa para comer algo y cambiarme entre juegos. Era algo que hacíamos casi sin pensarlo, la rutina familiar. Sin embargo, esa tarde estaba destinada a romper todas las reglas de lo ordinario. La distancia entre el campo de softball y nuestra casa era corta, apenas 1 kilómetro, lo que normalmente significaba un viaje de 3 minutos. Pero en esos 3 minutos, el cielo pasó de estar despejado y brillante a un gris oscuro y ominoso. En Nueva Inglaterra, los cambios bruscos de clima no son inusuales, pero esto fue diferente. No fue un cambio gradual, no vimos nubes acumulándose en el horizonte, simplemente el mundo parecía haber cambiado en un parpadeo. «Parece que tu segundo partido se va a posponer», comentó mi padre, mirando al cielo con el ceño fruncido. Su tono intentaba ser ligero, pero había una tensión en su voz que no podía ignorar. Al girar hacia nuestra calle, noté algo aún más extraño. La calle estaba completamente vacía. Normalmente, cada vecino tenía al menos un auto estacionado frente a su casa, ocupando sus lugares designados. Pero esta vez la calle estaba desierta. No había un solo auto. Algo en esa imagen se sintió profundamente inquietante, como si estuviéramos entrando en una réplica imperfecta de nuestro vecindario. Mientras mi padre bajaba al sótano para revisar su correo electrónico, yo salí al patio delantero con mi sándwich en la mano. El cielo estaba tan oscuro que parecía una tarde de invierno, y el aire estaba cargado de algo indescriptible. Fue entonces cuando lo sentí, esa sensación visceral de que algo estaba profundamente mal. Miré a mi izquierda y vi un tornado masivo avanzando por nuestra calle. El viento aullaba, levantando escombros y arrancando las tejas de los tejados de nuestros vecinos. La canaleta de una casa cercana voló como si fuera de papel y los árboles se inclinaban peligrosamente. Vivíamos en Rhode Island, un lugar donde los tornados eran casi inexistentes. La pura imposibilidad de lo que veía me dejó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, sentí los brazos de mi padre rodeándome y arrastrándome hacia el interior de la casa. Gritaba instrucciones mientras nos apresurábamos al sótano y cerrábamos la puerta con llave detrás de nosotros. El ruido del tornado era ensordecedor, pero solo por unos segundos. De repente, todo quedó en un silencio inquietante, como si el mundo se hubiera detenido. Mi padre intentaba desesperadamente llamar a mi madre para advertirle. Cuando finalmente se conectó, ella respondió confundida: «No hay tormenta aquí, el cielo está despejado». Sin embargo, siguiendo las instrucciones de mi padre, sacó a mi hermana del campo y advirtió a las familias allí reunidas. Pero la incredulidad era evidente. ¿Un tornado en pleno verano en Rhode Island? Nadie lo había visto. Mi padre salió primero del sótano para verificar si era seguro. Pasaron los 5 minutos más largos de mi vida. Cuando volvió, estaba pálido, casi temblando. Me dijo que el tornado había desaparecido y que podía subir. Cuando salí, me quedé paralizado. El sol brillaba intensamente. Los autos estaban de vuelta en sus lugares habituales. La casa de nuestro vecino, que había sido parcialmente destruida minutos antes, estaba intacta, como si nada hubiera pasado. No había escombros, no había rastro de la tormenta. Intenté encontrar algo, cualquier indicio de que no habíamos imaginado todo, pero no había nada. Nadie en el vecindario había visto ni oído nada extraño. Mi madre y las otras familias en el campo de softball tampoco habían notado el más mínimo indicio de mal tiempo. Los informes meteorológicos locales no mencionaron ninguna tormenta, mucho menos un tornado.
Mi padre y yo intentamos hablar de lo que habíamos visto, pero cada conversación terminaba en un silencio incómodo. Él trató de racionalizarlo. Tal vez era un fenómeno local extraño, algo que comenzó y terminó en nuestra calle, pero ambos sabíamos que esa explicación no tenía sentido. Lo más extraño era cómo mi padre evitaba mencionar ciertos detalles, como los autos que habían aparecido de la nada o la casa reparada. Era como si su mente se resistiera a procesar esas anomalías. Hasta el día de hoy, ese evento me persigue. Habíamos cruzado, aunque fuera por unos minutos, a una versión paralela de nuestra realidad. ¿Habíamos sido testigos de una falla en el tejido mismo del universo? Mi padre evita hablar del tema. Creo que le aterroriza lo que significa. Para él, aceptar lo que vimos sería aceptar que el mundo no es tan sólido ni predecible como parece. Yo, en cambio, no puedo dejar de pensar en ello. Esa tarde destruyó mi confianza en la estabilidad de la realidad. Ahora vivo con una certeza incómoda. El mundo no es tan simple como parece, y a veces las reglas que creemos conocer simplemente desaparecen. Han pasado más de 15 años desde aquel día, pero el recuerdo sigue vivo, tan nítido que parece haber ocurrido ayer. Mi esposo Juan y yo éramos una pareja sencilla, viviendo en una pequeña ciudad rodeada por un vasto bosque nacional. Nuestra rutina era tranquila, marcada por trabajos cotidianos y sueños compartidos. Él, con su pasión por la carpintería, solía perderse entre sus proyectos en el taller mientras yo disfrutaba de la lectura, siempre con un libro en la mano y una taza de café al lado. Aquellos fines de semana eran nuestros. Nos gustaba tomar la carretera y perdernos en los pequeños pueblos vecinos, alejándonos de la monotonía de la semana. Ese día, el plan era simple: viajar al próximo pueblo para buscar materiales que yo necesitaba y, de paso, disfrutar el paisaje. El bosque que rodeaba la carretera siempre me parecía un lugar mágico, con sus árboles altos que parecían susurrar secretos al viento. Era temprano, el sol apenas se filtraba entre las nubes y yo hojeaba un mapa mientras sostenía mi taza de café. La radio emitía canciones nostálgicas entrecortadas por la estática, y el sonido del motor llenaba los momentos de silencio entre nuestras conversaciones. Todo parecía normal hasta que llegamos a la cima de una colina. Lo vimos al mismo tiempo. Era imposible no notarlo. En el horizonte, algo rompió la tranquilidad del paisaje. Un avión de pasajeros, envuelto en llamas y humo, descendía rápidamente hacia el bosque. Mi corazón se detuvo al instante. «Juan, mira eso», exclamé, aferrándome a su brazo con fuerza. El avión pasó tan cerca que pude ver los rostros de los pasajeros a través de las ventanas. Algunas personas gritaban, otras tenían una expresión de terror indescriptible, como si estuvieran conscientes de que no había escapatoria. El rugido del motor y el estruendo del fuego eran tan intensos que parecía que el aire mismo vibraba. No podía apartar la vista. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, cada segundo grabándose en mi mente. Entonces el avión desapareció detrás de la siguiente colina, dejando tras de sí una espesa nube de humo negro. «Tenemos que ayudar», dije con urgencia, mi voz temblando. Juan asintió, pisando el acelerador mientras la carretera serpenteaba cuesta abajo. No había caminos que nos llevaran directamente al lugar donde el avión había caído, pero confiábamos en llegar al pueblo cercano y avisar a las autoridades. Cuando finalmente llegamos, el pueblo estaba tan tranquilo como siempre. Nos dirigimos directamente a una pequeña tienda de comestibles donde conocíamos a Frank, el dueño. Entramos apresuradamente, ambos todavía alterados. «¿Has oído algo sobre un accidente aéreo?», pregunté con ansiedad. Él levantó la vista de su periódico, claramente desconcertado. «¿Un accidente aéreo?», repitió frunciendo el ceño. «No he escuchado nada. ¿Qué avión?». Le describimos lo que habíamos visto. El humo, las llamas, las caras en las ventanas. Cuanto más hablábamos, más confuso parecía. Llamó a la oficina del sheriff, pero no había reportes de accidentes ni llamadas de emergencia. Intenté sintonizar la radio local para buscar noticias, pero todo estaba normal, como si el avión nunca hubiera existido. Nos miramos buscando en los ojos del otro alguna confirmación de que lo que habíamos visto era real. Esa noche en casa no podíamos dejar de hablar del tema. Cada vez que describíamos lo que habíamos presenciado, los detalles coincidían perfectamente. Las caras en las ventanas, el color del humo, el sonido del avión, el calor del fuego, todo era demasiado vívido para ser una simple ilusión. Durante las semanas siguientes, revisamos periódicos, contactamos aeropuertos locales e incluso volvimos al lugar donde habíamos visto el avión por última vez. No había señales de un accidente, ni rastro de escombros, fuego o marcas en la vegetación. Era como si el avión hubiera desaparecido de la existencia.
Con el tiempo, dejamos de hablar del tema con otras personas. Las miradas incrédulas y los comentarios sarcásticos eran demasiado frustrantes. Pero entre nosotros, el recuerdo nunca murió. Seguíamos buscando una explicación, una respuesta que diera sentido a lo que habíamos visto. Con los años comencé a considerar una posibilidad que antes habría descartado. ¿Y si lo que vimos no pertenecía a nuestro mundo? ¿Y si, por un momento, fuimos testigos de un evento que ocurrió en otra realidad? ¿Un eco de algo que no debía cruzar a nuestro lado? A veces, en las noches tranquilas, sueño con ese avión. Veo los rostros de los pasajeros, sus ojos buscando algo, tal vez ayuda, tal vez comprensión, y siempre despierto con la misma sensación. Lo que presenciamos fue real, pero no en el sentido que entendemos. Juan y yo nunca encontramos respuestas, pero esa experiencia nos cambió. Nos hizo conscientes de lo frágil que puede ser la realidad, de cómo a veces las barreras entre los mundos pueden desvanecerse, revelándonos cosas que están más allá de nuestra comprensión. Todavía, cuando el viento susurra entre los árboles del bosque, me pregunto si algún día volveremos a ver algo parecido, o si quizás ese avión sigue volando, atrapado entre realidades, buscando un lugar donde aterrizar. Cuando uno envejece, tiende a recordar ciertos momentos con una claridad asombrosa, como si la vida misma los subrayara con tinta imborrable. Para mí, aquel día extraño en las cercanías de nuestra casa de vacaciones es uno de esos recuerdos. Ya no tengo a quién contárselo, pues mi querida esposa también se ha marchado, pero quizá compartirlo con ustedes mantenga vivo ese momento, aunque nunca logré entenderlo por completo. Mi esposa, Elena, y yo siempre disfrutamos de nuestros veranos en nuestra casa de verano. Era nuestro refugio, lejos del bullicio de la ciudad, donde el sonido del lago y el canto de los pájaros eran nuestros únicos compañeros. Cada tarde, después de almorzar, teníamos la costumbre de dar paseos en el auto. Elena siempre llevaba consigo su cuaderno de notas donde dibujaba los paisajes que veía, y yo disfrutaba simplemente conduciendo, perdiéndome en la tranquilidad de las carreteras rurales. Aquella tarde, sin embargo, el clima no estaba de nuestro lado. La lluvia era torrencial, tanto que apenas podía ver a través del parabrisas. Elena, siempre práctica, sugirió que volviéramos a casa, pero algo me impulsó a seguir. Tal vez fue la curiosidad de explorar más allá de los caminos habituales o el simple deseo de prolongar el momento. De pronto, como si alguien hubiera apagado un interruptor, la lluvia cesó por completo. El cambio fue tan abrupto que Elena y yo nos miramos en silencio, compartiendo una misma pregunta muda. ¿Qué acaba de pasar? El cielo, antes gris y pesado, era ahora de un azul intenso, y el sol brillaba como si nunca hubiera llovido. Fue entonces cuando lo vimos. Apareció como un espejismo, un pequeño pueblo a un lado del camino que ninguno de los dos recordaba haber visto antes. Los edificios eran antiguos, casi demasiado perfectos, como si hubieran sido sacados de una postal de los años 50. Las calles estaban limpias, sin un rastro de la tormenta que habíamos atravesado, pero lo que más me desconcertó fue el silencio. A pesar de que había personas caminando por las aceras, ninguna hablaba. No se oían risas ni conversaciones, ni siquiera el murmullo distante de un televisor en alguna ventana abierta. Todos estaban rígidos, con posturas extrañamente erguidas y sus rostros carecían de expresión. Helen se inquietó de inmediato, pero yo, quizás por mi naturaleza de veterano acostumbrado a situaciones tensas, intenté mantener la calma. Probablemente son personas reservadas, le dije para tranquilizarla. Vamos a detenernos a comer algo. Quizá descubramos qué ocurre. El restaurante estaba iluminado con luces cálidas, pero la atmósfera era gélida. Al entrar, nos encontramos con la misma escena inquietante. Clientes sentados en mesas, mirando fijamente al frente, masticando sin emoción alguna. El único sonido era el suave roce de los cubiertos contra los platos. Una mesera se nos acercó, pero no dijo una palabra. Solo nos señaló una mesa y dejó los menús sin mirarnos directamente. Elena me susurró que quería irse, pero yo insistí en que nos quedáramos un poco más. Ordenamos, aunque nunca escuchamos una sola palabra de la mesera. Los platos llegaron en silencio, servidos con una precisión mecánica. El nerviosismo de Elena era palpable, y aunque intenté tranquilizarla, empecé a sentir un nudo de inquietud en el estómago. Algo en este lugar no estaba bien. Al salir del restaurante pasamos por un pequeño cine.
En la marquesina anunciaban una película que llevaba tiempo queriendo ver. Le pedí a Elena que entráramos, pensando que quizá una película despejaría la tensión que ambos sentíamos. El encargado del boleto no habló, simplemente nos entregó los boletos con una expresión neutra. Al entrar en la sala, la escena me llenó de un terror que nunca había experimentado. Todas las butacas estaban ocupadas, excepto 2 en el centro. El público estaba sentado en perfecta alineación, con las espaldas rectas, mirando un pantalla en blanco. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si estuvieran congelados en el tiempo. Helen me tomó del brazo, susurrándome que quería irse. No hizo falta insistir. La tomé de la mano y salimos del cine apresuradamente, con el corazón acelerado. De vuelta en el auto, arranqué y tomé el camino por donde habíamos llegado. Apenas pasamos el último edificio del pueblo, una pesada cortina de lluvia cayó nuevamente. El cielo se oscureció y el sol desapareció como si nunca hubiera estado allí. Elena, con el rostro pálido, miró por la ventana trasera. «Pedro, el pueblo, no está». Giré la cabeza y efectivamente el lugar había desaparecido. En su lugar solo quedaba un campo vacío cubierto de hierba mojada por la lluvia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Habíamos imaginado todo? ¿Era una especie de truco del clima? Ninguna respuesta parecía suficiente. Volvimos a casa en silencio, sin mencionar lo sucedido. Esa noche, Elena y yo apenas dormimos. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras inexpresivas de las personas en el restaurante y el cine. Con los años, Elena y yo tratamos de racionalizar aquel día, pero nunca encontramos una explicación satisfactoria. Intentamos buscar el pueblo en mapas y preguntamos a locales, pero nadie sabía nada al respecto. Era como si ese lugar existiera en un rincón fuera del tiempo y el espacio, una falla en la realidad a la que habíamos accedido brevemente. Nunca volvimos a hablar de ello con nadie, excepto entre nosotros. Pero cada vez que lo recordamos sentíamos la misma sensación inquietante, como si, de alguna manera, ese pueblo seguía ahí, esperando por nosotros, y quizás, solo quizás, aún lo esté. Trabajar en una oficina no era el trabajo más emocionante, pero lo apreciaba. Me gustaba la estructura, las pequeñas rutinas que marcaban mi día, desde organizar los envíos hasta revisar inventarios y coordinar entregas. Encontraba una especie de tranquilidad en saber exactamente qué esperar. A veces me preguntaba si mi vida necesitaba algo más emocionante, pero esos pensamientos se desvanecían con la primera taza de café de la mañana. Mi supervisor, Roberto, era una figura sólida, el tipo de hombre que prefería seguir las reglas al pie de la letra. Tenía un sentido del humor seco y una paciencia infinita, algo que a menudo contrastaba con mi energía más inquieta. Era un buen jefe, siempre claro y directo. Aquella tarde, como muchas otras, me encontraba reorganizando un estante de documentos cuando Roberto me llamó a su oficina. «Necesito hablar contigo sobre un nuevo envío que acaba de llegar», dijo mientras me acercaba a su escritorio. Levanté la vista y respondí de inmediato, casi sin pensar. «Sí, lo sé, ya me lo mencionaste antes. Es el envío urgente, ¿cierto? Hay que procesarlo antes de las 6». Lo dije con tanta seguridad que me tomó un segundo notar su expresión. Me miraba con los ojos entrecerrados, como si estuviera intentando descifrar algo. «¿De qué estás hablando?», preguntó finalmente con un tono que mezclaba confusión y seriedad. «No he salido de esta oficina en toda la tarde y acabo de recibir ese correo hace 2 minutos». Sentí cómo se me congelaba el estómago. «Pero me lo dijiste esta mañana», insistí. Podía recordar claramente cómo había mencionado el envío. Incluso podía oír el tono de su voz. Sin decir nada, giró su pantalla hacia mí. Ahí estaba el correo con la marca de tiempo indicando que había llegado a las 2:13 de la tarde. Miré el reloj en la pared y eran las 2:15. «¿Cómo podría saberlo?», preguntó, esta vez más suavemente, pero aún con ese brillo de inquietud en sus ojos. No supe qué responder. Mi mente daba vueltas buscando una explicación lógica, pero lo único que encontraba era el recuerdo vívido de una conversación que, según él, nunca había ocurrido. Esa noche, mientras estaba en casa, intenté ignorar lo sucedido. Me dije que tal vez lo había leído en algún otro lado o que mi mente había mezclado eventos. Sin embargo, algo no cuadraba. El recuerdo era tan claro, tan tangible. Lo había visto, lo había oído. ¿Cómo podía ser que no hubiera pasado?
A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas que antes habría ignorado. Detalles pequeños, pero desconcertantes. Una vez encontré un archivo en mi escritorio que no recordaba haber creado, pero estaba firmado con mi nombre y contenía información que, según mi calendario, debería haber hecho días después. Otra vez escuché a un compañero mencionar algo que juraba haber soñado la noche anterior. Cada incidente era menor, pero juntos formaban un patrón inquietante. Todo culminó una noche en la oficina. Me había quedado hasta tarde organizando el inventario de un envío retrasado. La luz del almacén parpadeaba ocasionalmente, algo que ya no me molestaba después de tantos turnos nocturnos. Pero esa noche, el parpadeo fue distinto. De repente, el zumbido de las máquinas se detuvo. Todo quedó en absoluto silencio. Un silencio en el que podía oír mi propia respiración. El aire se sentía denso, inmóvil. Me quedé petrificada y entonces lo escuché. Una voz tenue, pero clara, como un eco en la distancia. Ella no es de aquí. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Giré rápidamente buscando el origen de la voz, pero no había nadie. El almacén estaba vacío. Un segundo después, las luces volvieron a encenderse, las máquinas reanudaron su zumbido y todo parecía normal otra vez. Salí del edificio con el corazón latiendo con fuerza, pero con una certeza. Algo estaba terriblemente mal. Desde entonces mi percepción de la realidad ha cambiado. Las pequeñas anomalías se han vuelto más frecuentes. Recuerdos de conversaciones que aparentemente nunca ocurrieron, objetos que aparecen en lugares donde no los dejé y momentos que se sienten fuera de lugar, como si estuviera viviendo dos vidas al mismo tiempo. Comencé a investigar sobre realidades alternas, sobre teorías de fallos en la realidad y no me ofrecieron respuestas claras, pero sí un consuelo extraño. La idea de que quizás no estaba perdiendo la razón, sino que era testigo de algo más grande, algo que la mente humana apenas puede comprender. A veces todavía escucho esa voz en mis sueños, susurrando palabras que se desvanecen al despertar. No sé qué significa ni por qué me sucedió, pero hay algo que sé con certeza. Nuestra realidad es más frágil de lo que parece, y entre sus grietas existen otros mundos tan reales como el nuestro. Trabajaba como camarero en un bar de barrio, un lugar modesto pero animado donde los clientes habituales se conocían por su nombre y la música en vivo llenaba las noches de energía. El bar estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad, justo al borde de un pequeño campo de fútbol que servía como punto de reunión para los partidos locales y las actividades de la comunidad. Por las tardes, cuando el bullicio del trabajo daba paso a la calma, solía encargarme de recoger los vasos del área para fumadores que daba directamente al campo. Era mi momento favorito del día, un breve respiro en medio de las risas y conversaciones ruidosas del bar. Mi rutina era sencilla, casi monótona, pero encontraba cierto confort en ello. El bar era mi segunda casa y aunque no era un trabajo glamuroso, me gustaba la conexión que tenía con la gente. Escuchar sus historias, compartir chistes y, a veces, simplemente observarlos me hacía sentir parte de algo más grande. Sin embargo, hubo una noche que rompió esa rutina de una manera que aún me desconcierta. Era un viernes, una de esas noches donde el bar estaba tan lleno que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Los clientes charlaban en voz alta, el sonido de las copas tintineando llenaba el aire, y yo intentaba mantener el ritmo detrás de la barra. Hacia las 10 de la noche decidí salir al área de fumadores para recoger los vasos que siempre dejaban olvidados. Era un rincón tranquilo del bar, justo donde la cerca de madera se separaba del campo de fútbol, un espacio abierto y oscuro que contrastaba con la luz cálida del interior. Mientras recogía un vaso de una mesa, algo extraño llamó mi atención. Al principio fue un ruido, un sonido que parecía provenir de la distancia, pero que se sentía demasiado nítido. Demasiado cercano. Era como los gritos de personas en una montaña rusa, mezclados con un rugido profundo que vibraba en mi pecho. Me quedé paralizado, mirando hacia el campo vacío, intentando descifrar lo que escuchaba. De repente, el ruido culminó en un estallido sordo, un boom subsonoro que resonó en el aire, seguido de un destello cegador. Una esfera de luz blanca y brillante apareció en el campo, tan intensa que instintivamente cerré los ojos y retrocedí hacia la puerta del bar. Mi corazón latía con fuerza mientras me refugiaba dentro, incapaz de explicar lo que acababa de presenciar. Unos minutos después, cuando la curiosidad superó mi temor, volví a salir al área de fumadores. El campo de fútbol estaba completamente normal, como si nada hubiera ocurrido.
El aire estaba quieto y el sonido habitual de los grillos nocturnos había regresado. Me quedé allí parado, mirando fijamente el césped vacío, buscando algún rastro de la luz o del ruido que había sentido con tanta intensidad, pero no había nada, ni una marca, ni un olor extraño, ni siquiera un cambio en el aire. Era como si el evento hubiera sido borrado del tiempo. Durante el resto de la noche no pude sacarme la sensación de inquietud. Algo había ocurrido, pero no podía explicarlo. Mencioné lo sucedido a un compañero de trabajo, pero me miró con incredulidad y soltó una risa nerviosa, sugiriendo que tal vez estaba demasiado cansado o había imaginado cosas. Aún así, no podía sacarme de la cabeza lo que había visto y oído. Los días siguientes me obsesioné con el incidente. Pasé horas buscando información sobre fenómenos extraños en la zona, pero no encontraba nada relevante. Hasta que, finalmente, di con algo que encajaba. A apenas 1 kilómetro de distancia había un pequeño aeropuerto que operaba vuelos locales y privados, y en 1993 hubo un accidente aéreo que cambió la historia de la comunidad. Según los registros, un avión había tenido problemas durante el despegue y se había estrellado contra un complejo industrial justo al otro lado del campo de fútbol. El impacto fue devastador, con explosiones que iluminaron el cielo y gritos desesperados de los trabajadores atrapados en el complejo. El accidente dejó una huella imborrable en la memoria de los habitantes de la zona, pero con los años, la tragedia se desvaneció en el tiempo, convertida en un recuerdo distante. Esa conexión me dejó helado. La descripción del accidente coincidía con lo que había escuchado y visto aquella noche: los gritos, el rugido, el destello de luz. Pero, ¿cómo era posible? Habían pasado más de 30 años desde aquel desastre. Aún hoy no tengo una explicación definitiva. ¿Fue un eco del pasado, un fragmento de un evento atrapado en el tiempo que se reprodujo brevemente esa noche? ¿O quizá fue algo más, una manifestación de una realidad paralela donde el accidente aún estaba ocurriendo? El campo de fútbol, que siempre había sido un lugar tranquilo, ahora me parecía cargado de secretos. Cada vez que paso por allí, no puedo evitar mirar al horizonte, esperando que algo se revele nuevamente. Sea lo que sea que ocurrió aquella noche, me dejó con más preguntas que respuestas. Me recordó que la realidad que damos por sentada puede ser más frágil y misteriosa de lo que imaginamos. A veces, los ecos del pasado no solo persisten, sino que se infiltran en nuestro presente, recordándonos que el tiempo, tal como lo entendemos, es un tejido lleno de pliegues y fisuras.